Bueno, empezamos con un nuevo video. Este salió con una fuerza. Menos mal que no tenía nada igual. Bueno, ahora sí, te robé la copa vos brindás con un vasito. Salud. Salud, rey. Bueno, ¿escucharon hablar alguna vez sobre la papisa Juana y María Crucifissa della Concessione? Creo que es así el nombre. María Crucifissa della Concessione. Bueno, en este caso nos vamos a ir afuera de Argentina para hablar de dos personas que están vinculadas con la Iglesia Católica. En primer lugar, la papisa Juana es una leyenda que dice que una mujer llegó a ser papa disfrazada de hombre, que engañó a todo el mundo y terminó siendo papa, o sea, papisa. Pero todo tiene como una justificación, como algunas explicaciones y algunas pruebas también de que esto fue verdad, que ya vamos a llegar ahí. Y después en el caso de María Crucifissa, esto sí es una historia real que trata de una mujer, de una monja que fue poseída por el demonio. Y cuando fue poseída, en ese momento que estaba ahí con el diablo adentro, terminó escribiendo una carta que ella obviamente no se acuerda que la escribió y que tiene mensajes ocultos que estuvo siglos y siglos sin ser descubierto o descifrado hasta hace poco que entendieron y descubrieron qué era lo que había escrito esta mujer, que es un montón. Así que como son historias y leyendas bastante interesantes, vayamos directamente a eso. Para conocer la historia de la papisa Juana y de María Crucifissa tenemos que ir, y sí, al inicio. ¿Empezamos? ¿Empezamos? Vamos. Vamos nomás. Bueno, empezamos con la leyenda de la papisa Juana. Y la leyenda empieza más o menos así. Se dice que nació en el año 822, después de Cristo, claramente. Pero hay otra versión que dice que nació en el siglo XIII, pero esta investigación está hecha a base del año 822 en el que nació. Por eso tomamos esa fecha como la real. Ella nació en la ciudad de Ingelheim am Rhein, en Alemania. Creo que lo dije como el orto. A ver qué dice el traductor. Ingelheim am Rhein. Ingelheim am Rhein. Bueno, ahí. En Alemania. Y bueno, ella era hija de un monje, por ende nació en un ambiente bastante religioso. Ella quería estudiar y medio que lo hacía a escondidas del padre. Porque obviamente por ser mujer no lo podía hacer en ese contexto. Estamos hablando del siglo IX. Imagínense que hace un siglo atrás las mujeres no podían estudiar, imagínense en el siglo IX. Era peor todavía. Pero ella lo podía hacer gracias a su madre, que ella medio la apañaba para que pueda estudiar. Pero no era como en los tiempos de hoy, que podía estudiar cualquier cosa. Ella tenía que estar dentro de la iglesia para poder estudiar. Y todo esto lo hacía a escondidas de su padre. Juana lo que hizo fue aprender griego y así poder estudiar la Biblia, cosa que en ese momento la Biblia no estaba traducida en todos los idiomas o en muchos idiomas, solamente en pocos. Por ende aprendió griego para poder estudiarla. Y así empezó, era una jovencita bastante aplicada con ese tema. Y a través de la iglesia era el único camino que podía hacerlo. Y ahí ella fue pilla, dijo, las mujeres no pueden entrar. Aquí no pueden entrar. O sea, no hay forma en que las mujeres puedan estudiar, entonces decidió hacerse pasar por hombre. Que era una decisión bastante inteligente, pero también bastante riesgosa. Porque si la descubrían que se hacía pasar por un hombre, imagínense cómo terminaba. Estamos hablando de la Edad Media. Y bueno, ella finalmente lo hizo, se vistió de hombre, se hizo pasar por hombre, llamado Johannes Anglicus, que sería como la traducción Juan el Inglés, en español. Y ella entró a esta religión como monje copista. ¿Qué significa esto? Que era un monje que se dedicaba a reproducir libros, o sea, a copiar libros que ya estaban hechos para que se siga manteniendo. O sea, para hacer copias a mano. Bueno, eso era lo que hacía ella, era una monje copista. Y ya siendo Juan, disfrazada de hombre, empezó a recorrer diferentes monasterios, fue a Grecia para aprender más de medicina, hasta que terminó en Roma y ahí siguió con el tema de los estudios y terminó siendo docente. Era una persona muy aplicada, muy dedicada al tema de la religión, por ende ella empezó a escalar y escalar en la iglesia. Todo esto disfrazada de hombre, seguía sin ser descubierta. Pero después hay otra versión que dice que Juan andaba con un chaboncito que también estaba metido en la iglesia católica y para poder irse con él se disfrazó de hombre para ir a Atenas y después irse con él a Roma, que era el destino final. Y la única forma de acompañarlo y que puedan estar juntos dentro de la iglesia era que ella sea un hombre, sin que sea descubierta obviamente.
Y acá lo mismo que la versión anterior, que ella era una alumna brillante, que era muy inteligente, muy estudiosa y siguió escalando posiciones dentro de la Iglesia Católica. A tal punto era su compromiso con el estudio que fue presentada ante el Papa de ese momento, que era León IV. Y al toque se convirtió en su secretaria de Asuntos Internacionales, a ese nivel. En julio del año 855 muere este papa y ese cargo quedó vacante, o sea, había que elegir un papa nuevo. ¿Y saben quién fue elegida para este puesto por unanimidad? Sí, Juana, que en ese momento era Joannes Anglicus. Joannes Anglicus. ¿Joannes? ¿Cómo se dice? Joannes Anglicus. Sin que nadie sea consciente de que era mujer, obviamente. Para muchos autores, este papado duró unos 20 años, para otros unos meses, y para otros, que la gran mayoría y la que más se sustenta, es que duró 2 años y pico en el papado. Y acá se viene la parte que también es interesante, que es cuando ella ya era papa, papisa en este caso. Porque en ese momento que ella era papa, seguía teniendo relación con ese amante. O sea que se seguía viendo, seguía estando juntos, se dice que dormían juntos también. Y en esa que dormían juntos, ¿saben qué es lo que pasa? Se queda embarazada. ¿Para qué? Para cagada. Porque acá se viene lo peor. Se dice que si bien ella era bastante estudiosa y sabía mucho de la religión católica y demás, no sabía mucho de anatomía ni lo que pasaba con su cuerpo, que no se enteró que estaba embarazada, a ese nivel. Y se entera en el momento menos indicado. O sea, si había un momento malo para enterarse que estaba embarazada, fue en el que pasó a continuación. Era un día normal, un día tranquilo, tenían que hacer una procesión entre el Coliseo y la iglesia San Clemente, algunos a pie, otros a caballo, o sea, tenían que hacer esa procesión tranquilamente. El tema es que ella iba a caballo y en un momento para otro, ¡pum!, se desploma. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Empieza a dar a luz. Imagínense el revuelo que era en ese momento. ¿Cómo un hombre, un papa puede estar pariendo? Era una locura. Y en ese momento pare al hijo. Y después acá hay varias versiones de cómo fue que terminó, al ser descubierta que no era un hombre, sino que era una mujer. Una versión dice que ahí al toque la ataron al caballo y la arrastraron hasta matarla a piedrazos. Un montón, pero no sorprende nada por la época. Después hay otra versión que dice que fue juzgada, pero que terminó muriendo de vieja y que su hijo vivió lo más tranquilo y que tenía vínculo con ella. A tal punto que su hijo termina siendo de grande un obispo de Ostia. Entonces ella, el final no está claro, hay hipótesis en esta leyenda de que se la mataron o murió de vieja. Pero esto no termina acá, porque una vez que muere ella o que pasó todo esto, la iglesia quiso ocultar todo lo que había pasado con Juana. Imagínense que era una deshonra. Perdía seriedad, todo lo que tenía que ver con la iglesia y el papado. Porque ¿cómo puede ser que una mujer termine engañando a todos los hombres de la iglesia para ser papa? No tenía sentido. Entonces esta leyenda dice que la iglesia ocultó toda esta información a tal punto que nunca más hicieron ese camino que hacían normalmente en esa procesión, sino que cambiaron para no pasar por ese mismo lugar donde ella había parido, a ese nivel. Después otra cosa que hizo la iglesia en cuanto a esto fue establecer el uso obligatorio de la silla de virilidad. Ustedes se preguntarán qué es esto. Bueno, es una silla con un hueco en el medio donde los chabones se sentaban y medio que le colgaban las huevas. Que esa silla, el objetivo era controlar de que los papas que iban a ser electos o que ya estaban elegidos, que tengan testículos. Entonces metían la mano por ahí, corroboraban que eran hombres que tenían testículos y así sí podían ejercer el cargo de papa. O sea, esta leyenda dice que esa silla fue creada para corroborar la virilidad de los hombres elegidos para ser papa. Es un montón. Pero no solo eso, porque también se dice que la iglesia construyó en ese lugar donde ella dio a luz una escultura de Juana. Pero el tema de todo esto es que nada está confirmado, no hay una prueba material de que esto haya sido real. O sea, esa escultura no está, el cambio de recorrido no puede ser verificado, pero algo diferente pasa con esta silla. Esta silla con el hueco en el medio que les mencioné anteriormente, porque esta silla tiene un nombre y una función real de por qué fue creada y cuál fue su función. Esta silla se llama sedia stercoraria, que viene del latín del estiércol, o sea de la caca.
Que esta silla fue originalmente hecha para que los chabones puedan hacer caca por ahí, básicamente. Entonces es algo que desmiente la versión de que fue creada como para palpar a ver si tenían huevas los chabones elegidos como papas. Pero esta leyenda llegó a tal magnitud que se terminaron haciendo obras de arte, pinturas, que es la que voy a dejar acá, donde están palpando al Papa Inocencio X. Como que llegó a tal nivel este chiste o esta leyenda que se terminaron haciendo obras de arte, dibujando y representando esto que estoy mencionando. Pero quedó ahí como algo, como un mito. Pero bueno, es tan importante esta leyenda porque en el caso de que sea verdad, medio que pone en ridículo a la Iglesia Católica, y en el caso de que es mentira, hay mucha gente que la sostiene como tal. Porque no hay ningún registro de la Iglesia que mencione que existió realmente Juana. Por ende, muchos autores también dicen que es una leyenda, que no tiene ningún tipo de fundamento. Pero después hay otras pruebas que medio que pueden llegar a avalar de que realmente existió. Por ejemplo, una de ellas, que fue cuando lo seleccionaron a Benedicto III para ser papa en ese momento, en el año 855. En ese momento estaba pasando un revuelo porque había un chabón llamado Anastasio, el bibliotecario, que medio le quiso usurpar el lugar a Benedicto III. Y en ese conflicto que hubo, se cree que se originó esta leyenda de que ahí apareció Juana. Pero no es algo chequeado, no está corroborado. Después otra cosa que hay es que no hay ningún tipo de registro hasta el año 1250 en cuanto a Juana. Y no es casualidad esta fecha, porque coincide con la época en la que murió el emperador Federico II Bueno, lo voy a dejar escrito acá. Bueno, este chabón era un antipapa. Por ende se cree que él creó esta leyenda, o gente que estaba con él, como para dejar en ridículo a la Iglesia Católica. Porque, o casualidad, desde el año 855 hasta el 1250 nunca se había hablado de Juana, y de repente en ese momento se empezó a popularizar esta leyenda. Muchos creen que fue a raíz de esto, de este chabón que estaba en contra de la Iglesia Católica. En realidad que tenía conflictos con el papado. Después hay otras versiones que dice que se originó como una sátira antipapal o como una obra carnavalesca, y que muchos cronistas con el paso del tiempo la tomaron como cierta. Después hay otro autor que se llama Giovanni Boccaccio, creo que se pronuncia así, que él medio alimentó esta leyenda de Juana en el libro llamado Mulieribus Claris, que significa sobre mujeres ilustres. Y este chabón ahí la menciona, a Juana. Y después, por último, para ir a una época más reciente, en el año 2008 supuestamente se encontraron unas monedas donde aparece el nombre de ella. Ella como papa varón, o sea, Johannes Anglicus. Pero esto medio que yo no lo pude chequear, traté de ver si era real que aparecieron estas monedas, pero están medio en algunas páginas bastante random, o sea que no hay una información clara y específica de que realmente se encontró. Porque para mí medio me dejó como más dudas que certezas. Pero bueno, así fue más o menos, o es la leyenda de la papisa Juana. ¿Vos escuchaste alguna vez de que hubo una papisa? ¿Nunca? Yo tampoco. Me lo dejaron una vez en un comentario, en un video, y yo empecé a investigar y dije, ¡apa! Qué tema interesante, yo nunca había escuchado. Pero hay películas, hay una película que se llama La Pontífice, si no me equivoco. Que no sé en qué plataforma, creo que está en Prime Video, creo. No sé, pero si tienen la posibilidad de verla, véanla. Hicieron un material increíble supuestamente porque es una película larga con mucha información. Pero bueno, es una historia una leyenda bastante interesante, a mí me gustó. Si tuviera que elegir de que exista o no exista, yo elijo creer, me gustaría que haya sido real o que sea real esta leyenda, como para que haya algo diferente, como que hubo una mujer, porque podría ser una mujer, un hombre trans en realidad también. La primera persona LGBT dentro de la iglesia. Tranquilamente podría ser un hombre trans si no era una mujer disfrazada de hombre. Porque hay también, yéndonos por las ramas, hay una noticia del principio del siglo XX, si no me equivoco, de la zona donde soy yo, de Viedma, que había una mujer trans, que era un hombre que había nacido hombre dentro de la comunidad tehuelche, mapuche, si no me equivoco, que en los diarios de ese momento dice hombre disfrazado de mujer. Está clarísimo, voy a dejar la imagen acá. Pero esto pasó hace 100 años, dentro de los pueblos originarios. Como que la iglesia no concebía el hecho de que existiera una mujer trans, sino un hombre disfrazado de mujer. Que estaría bueno hacer un video sobre ese tema. Si les parece interesante, déjenlo en los comentarios como para poder ampliar. Pero bueno, la historia de María Crucifisa creo que va a ser para otro video, porque hoy el video se hizo larguísimo y el caso de Juana es bastante interesante y largo. Y creo que se merece un video aparte. Medio que los dejo ahí a mitad.
¿Te quedaste con ganas de saber lo de María Crucificada? Y un poquito sí. Sí, bueno, para la próxima va a ser. ¿Y quién les dice que adjunto otra historia bastante particular y similar a la de María dentro de la iglesia? Así que terminamos con el video de hoy. Si ustedes tienen alguna otra historia, alguna leyenda, cualquier cosa a la que quieren que hable, díganme en los comentarios si lo hago. Acuérdense de compartir, de suscribirse, de comentar. ¿Y creo que con eso ya estamos? Estamos, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.